Hola gente querida, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega más de los podcasts de Sin Miedos en la Radio, en este ciclo que estamos realizando de adolescencia y sexualidad. Y hoy tengo una invitada, bueno, ¿para qué les voy a decir? Muy conocida en el medio por muchísimas actividades que ella realiza. Ella es radialista, productora de audiovisuales, es docente, es tallerista, es feminista, sabe de un montón de cosas. Tachi Arriola, muy conocida para muchos y muchas de nuestros oyentes, y aquí la invité para que nos contara cómo hacemos para que los adolescentes tengan una sexualidad plena en una sociedad patriarcal como la que vivimos. Muchas gracias a ti, Isabel. Y claro, vamos a aquí hablar sin miedos. No, te faltó decir en la radio. Sin miedos en la radio. ¿Qué me faltó decir de vos? Faltó decir que soy abuela. Y justamente de adolescentes. ¡Ay, vea! De 12 años y de 16 años. Entonces la voy a invitar como abuela, porque ya tuve otro. Como todo. Pero resulta que para hablar de este tema, la experiencia nos da mucho conocimiento. Sabiduría, entonces. Mucha sabiduría, saber observar, criar, acompañar a los chicos. Bueno, entonces, no es fácil, ¿no? No, pero no es yo fácil. Más que desde un punto de vista individual tan personal como el de ser abuela, ¿no? Tus nietos son preciosos además y han tenido una relación con ustedes tan profunda. Me acuerdo cuando los llevaban a los actos, a los lanzamientos y todo, y que eran chiquitos y ahí estábamos todos cuidándolos. Pero más desde la experiencia de abuela, que es muy importante para vos y yo sé que es muy válida para todo el mundo, yo quiero saber cómo ayudamos a estos niños, con qué sabiduría, para que no sigan replicando las barbaridades del sistema patriarcal, las violencias del sistema patriarcal, digamos, esas cosas terribles que vemos todos los días. Pues fíjate, una vez, ya dijiste tú también, de que entre mis actividades está la radio y hacer cursos virtuales para radialistas, ¿no? Cierto día estaba yo escribiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes. Y una amiga se para a mi lado y me dice, pero ¿cómo es posible eso, Tachi? ¿Cómo vas a escribir sobre derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes? ¿Y eso que era amiga tuya? Sí, amiga mía, vecina mía. No estábamos hablando de alguien fuera del círculo. No, para saber cuánto hace falta el conocimiento. Claro. ¿No? Y le digo, ¿por qué? Es que dice, es que tú vas a decir eso. O sea, ella no podía entender que los niños y las niñas pueden tener sexo, que los niños y las niñas tienen que saber todo lo que significa el sexo. Le digo, no, estoy hablando de derechos, del derecho a saber que su cuerpo no se debe tocar, del derecho a tener una información correcta, científica y progresiva de acuerdo a su edad, del derecho a saber reconocer lo que es una violación, lo que es el acoso en desmedro de su propia integridad física y emocional, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es saber informarnos. Y una cosa bien importante que ahora se debate mucho y hay mucha oposición, que es la educación sexual integral o la educación integral para la sexualidad, como se llama aquí en Ecuador. Creo que eso es absolutamente básico. ¿Te entendió tu amiga? Me entendió perfectamente bien. Perfecto. Porque ella no sabía, y creo que eso es bastante común, confundir lo que es el derecho, ¿no?, con lo que podría ser una violación a sus propios derechos o la ignorancia. Y además poner a estos niños y adolescentes como sujetos de derecho y como sujetos de conocimiento. Es decir, que ellos tienen el derecho a saber y a no evadir las preguntas y a no estar haciéndonos los locos y las locas frente a temas que son absolutamente necesarios de debatir, de informar, etc.
Esta ley que seguramente se presentará en breve, no se sabe en la situación que estamos como también será. En todo caso, Sibel Martínez está y también Virginia Gómez, que están hablando sobre esta ley de salud sexual integral y que la están planteando en los colegios como un eje transversal desde jardín de infantes. Lo que pasa, Isabel, que cosas son algo muy extraño, porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo saben que existe una estrategia, ¿no?, gubernamental, estatal, mejor dicho, no gubernamental, sobre la educación integral para la sexualidad. El año pasado, bueno, esto existe ya desde hace muchos años, ¿no? Desde hace bastantes años, 2010, 2012, sí. Y ahora la estrategia desde ya escrita, digamos, ordenada o supuestamente puesta en ejecución por el Ministerio de Educación del Ecuador para la enseñanza, ¿no?, de la educación sexual integral. Sin embargo, no se hace. Mira, aquí tengo mi papelito para recordar datos, ¿no? Aquí tengo un dato que nos indica lo que es un fracaso de una estrategia mal llevada, desconocida, equivocada o simplemente sin voluntad de ponerla en ejecución. Dice así: solo en el 2024, estamos el año pasado, 25, recién, el año pasado, ayer, sí, se registraron 21.747 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo. 21.000 vamos a redondear. 22.000. Y 252 casos de embarazo en niñas y adolescentes. Y dice, esta cifra es 14 veces mayor que la registrada entre el 2021 y el 2023. Y este dato lo da el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir? Pero no es solamente el desconocimiento, digamos, de la sexualidad respecto entre pares. Digamos que el chico y la chica han tenido una relación sexual y bueno, ha habido o violación o consentimiento o desconocimiento. O no se sabe el desconocimiento, más hay que nada. Muchísimo, a esa edad más claro. Que el problema es que hay muchísima violencia sexual desde la docencia sobre niñas, niños y adolescentes. Ese es un problema terrible, lo que nos indica que hay una necesidad absoluta de este tipo de educación sexual para niños, niñas y adolescentes, pero también para el plantel docente. Para los médicos. Y también pero en el ámbito educativo, pero también para madres y padres de familia. Pero ¿qué resulta, Isabel? Que esta educación que podría llevarnos a lo que tú hablabas, a la plenitud de vida, ¿no?, de una juventud realmente digamos, con pensamiento crítico, con capacidad de decidir por su cuerpo, ¿no?, en su cuerpo, con capacidad de respetar a la compañera o al compañero, con la capacidad de no discriminar por la orientación sexual a otros chicos y a otras chicas, ¿no? Se está impidiendo en los colegios por un tema de fundamentalismos religiosos, ¿no? A mí me parece que una de las causas del fracaso de una estrategia de esta naturaleza, que puede estar muy linda en el papel, es que hay una oposición desde grupos que dicen, con mis hijos no te metas. Claro, y lo que repetimos siempre con algunas compañeras, pero esa gente que dice, con mis hijos no te metas, se mete con las hijas y los hijos de los otros. Es así como en este país, desgraciadamente, hay muchísimos casos, muchísimos más de lo que necesitamos, de lo que quisiéramos y deseáramos, de acoso sexual y violencia en los colegios. ¿Qué pasa con eso? Impide el desarrollo de la juventud, impide tener una juventud sana, con proyectos de vida,
con libertad, con arte, con estudio del arte, que sería tan maravilloso, ¿no? Cuyo pensamiento está más en su intelecto, en su lado artístico, en su lado social, que en defenderse, digamos, de una sociedad violenta, de una sociedad que realmente no les permite desarrollarse, y a todo nivel. Y a todo nivel, ¿no? Y además hablo de todos los estratos sociales. No perdona nada. No perdona nada, está en todas partes. No perdona nada. Es así. No perdona nada. Verás, yo creo que planteaste algo muy interesante, ya se nos está acabando el tiempo se va volando cuando uno está con gente linda, qué barbaridad. Porque estos son podcasts, no es la hora completa del... Ya te voy a traer para salud mental. Lo que vos acabas de decir me parece que es una cosa que lo que es el papel, lo que es la formulación y cómo eso después se baja a tierra, como se dice comúnmente. ¿Cuánta brecha hay entre lo uno y lo otro, no? Sí, cuánta oposición, cuánta ignorancia. Bueno, digo, yo creo que ahí también se juegan muchos intereses de poder, Tachi, ¿no? Todo es poder. La violencia es realmente el resultado de un poder, de un grupo, una gente sobre el resto, ¿no? Y en este caso las personas adultas, generalmente varones, algunas mujeres también, pero generalmente varones, sobre los chicos, las chicas, sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es una cuestión de poder, porque una relación, digamos, violenta jamás va a ser llevada a cabo, digamos, o realizada porque yo te quiero, porque me gustas, no. Es para subrayar el poder que yo tengo de una persona adulta sobre cuerpos que el patriarcado, que tú me preguntabas en algún momento, que el patriarcado los ha formado de esa manera. Les ha dicho, ustedes tienen todo el poder. A los varones, sobre todo, sobre otros varones débiles, sobre los niños, las niñas, sobre las mujeres, siempre puestos en el plano más alto del poder y haciendo lo que quieran con los demás, ¿no? Muchísimas gracias. Tachi Arriola me acompañó hoy en estos podcasts de Sin Miedos en la Radio, en donde estamos hablando de sexualidad y adolescencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Es un placer, pero esto se va, no tengo tiempo contigo. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar. Hay mucho más que hablar. Uy, no, siempre hay mucho más. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el podcast de Sin Miedos.